Bueno, estamos estudiando algunos capítulos que son que hemos elegido como un propósito de marcar esta serie. Y hoy te invito a que abramos en Hechos capítulo 13, porque en el próximo mes de mayo vamos a partir una otra serie que tiene que ver con familia, con crianza de hijos, con las instrucciones de la palabra de Dios para nuestro hogar. Y en junio, Dios mediante, vamos a trabajar acerca de vocación, cómo integrar fe y trabajo, cómo glorificar a Dios en donde sirvo y trabajo. ¿Sabías que es importante tu testimonio en tu trabajo? ¿Fuiste enviado por Dios a este lugar para ser instrumento de Dios ahí? O sea, tú y yo no estamos donde estamos por casualidad. Fuimos enviados por Dios con un propósito definido. Bueno, Hechos capítulo 13, Hechos 13, desde el versículo 1 al 3. Es un texto conocido, habla acerca de la iglesia de Antioquía. Hermosa iglesia. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú has sostenido tu iglesia a lo largo de la historia. Has levantado líderes. Has capacitado a estos hombres, Señor, con dones, con el propósito de que tu iglesia sea edificada y tu nombre glorificado. Gracias porque tú has edificado una iglesia en este lugar, Señor. Y gracias porque somos parte de esta historia. Bendícenos en esta mañana, Señor, como iglesia tuya, desde los niños, todos nosotros que aquí estamos, podamos comprender tu palabra y la misión que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias y oramos en el nombre y por amor de Cristo. Amén y amén. Octubre de 2013. Recibo una llamada de un amigo, pastor Leandro de Almeida, era pastor de esta iglesia, desafiándome a aceptar la indicación de venir ser pastor en Cristo mi pastor. Y yo pido permiso para compartir eso con ustedes, para la gloria de Dios. Yo estaba en el momento más tranquilo y más cómodo de mi ministerio, en una iglesia que estaba creciendo, que había pasado por un proceso de fusión, templo, todas estas cosas. Gracias a Dios la iglesia caminando súper bien. Además tenía un cargo en la universidad que me desafiaba mucho, la Universidad Presbiteriana Mackenzie en São Paulo. Entonces estaba en un momento muy tranquilo. Y cuando yo comencé a considerar esta posibilidad, era una locura. En todos los aspectos, una locura. Porque octubre, enero, cambio de país, todas las situaciones sucediendo. Entonces el Señor me inquietó mi corazón. Uno sabe cuando Dios está haciendo una obra. Entonces comencé a orar. Y una de las cosas que vino a mi corazón es que yo entendía y creía que esta iglesia podría ser una especie de iglesia de Antioquía para América Latina o para Latinoamérica.
O sea que por medio de esta iglesia, otras ciudades, otros países fuesen alcanzados por el evangelio que proclamamos y predicamos. Entonces yo vine con este compromiso en mi corazón. Trabajar con todas las fuerzas para que esta iglesia no depende de nosotros, porque la palabra de Dios dice que no es por violencia, no es por fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Pero soñar y trabajar para que nosotros seamos verdaderamente una iglesia misionera. Una iglesia que llegue más allá. Una iglesia que rompe barreras. Una iglesia que atraviesa fronteras. Una iglesia que planta, una iglesia que envía misioneros. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Tal cual nosotros hemos leído aquí en Hechos capítulo 13. Impresionante. Este texto dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora, es importante que nosotros sepamos un poquito de esta ciudad de Antioquía para entender lo que el Señor está haciendo. Esta era una ciudad importante. Era la tercera ciudad más importante de aquel momento. Detrás solamente de Roma y Alejandría. Esta ciudad fue conquistada por Pompeo y pasa a ser capital de Siria y también provincia romana. Y es un lugar muy estratégico porque estaba entre el mundo griego y el mundo semita. Lo que está pasando es que Dios está movimentando la iglesia en Jerusalén, pero también el Señor está manifestando su poder por medio de la iglesia. Y la persecución que vino a la iglesia de Jerusalén, que está registrada en Hechos capítulo 8, y eso por la muerte de Esteban, el diácono. Así que vamos a tener hoy día lección para diáconos. Y la historia del diácono Esteban fue uno que entregó su propia vida por amor del evangelio. Fiel. Y después de su muerte vino una tremenda persecución. Pero la persecución y también como otras cosas que suceden en nuestras vidas cuando nosotros no entendemos. ¿Por qué que estamos siendo perseguidos? ¿Por qué estamos siendo probados? ¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué Dios permite un diagnóstico como ese? ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo siempre un plan soberano en nuestras vidas. Dice el texto en Hechos 8:1. Por la persecución, la iglesia fue esparcida por todos los lados, predicando el evangelio. El Señor estaba utilizando una agenda soberana, cumpliendo su voluntad, porque el corazón de Hechos está en el versículo 8 del capítulo 1. Ustedes son testigos míos. Y por todos los lados, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, ustedes tienen que proclamar mi evangelio. Y yo mismo os capacitaré. Entonces el plan de Dios siempre fue todas las naciones. Los que proceden de toda tribu, pueblo, raza, lengua. El Señor tiene un plan perfecto para alcanzar los pueblos. Siempre estuve en el corazón del Señor. Entonces el Señor dijo, ustedes tienen que irse. Sean mis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La iglesia está viviendo una unidad perfecta, maravillosa, como registra Hechos capítulo 2. ¡Qué maravilla! Todos compartían, había un mismo sentir. La iglesia está llena de gracia. La iglesia está experimentando una comunión, lazos, como si fuera una familia, aunque una iglesia grande, con más de 5,000 personas. Pero había una ordenanza del Señor. La ordenanza es, ustedes tienen que salir. Ustedes tienen que ser testigos. Entonces la iglesia está muy acomodada, el Señor envía la persecución. Muchas cosas que suceden en nuestras vidas que nosotros pensamos que es del diablo, a lo mejor no, es de Dios, porque el Señor nos quita
de la zona de comodidad. Muchas veces. Y nos lleva para donde Él quiere que estemos. Y es muy importante entender que los ojos de Dios están mirando todas las naciones y que es un privilegio ser parte de la obra misionera. Y es muy representada la iglesia de Antioquía, lo que está en el corazón del Señor, porque aquí hay una diversidad de culturas, es una iglesia multicultural, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad estratégica con casi 500,000 habitantes en su momento, y una ciudad rica en cultura, en conocimiento, también estratégica desde el punto de vista comercial. Y en este lugar, por la persecución, que los cristianos van llegando, y van llegando, y van llegando. Muchos se fueron para Antioquía y comenzaron a proclamar a los griegos las buenas nuevas. Si tú miras Hechos 11 desde el versículo 20. Hechos 11:20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, la iglesia viene caminando de la persecución de Jerusalén y están predicando solamente a los judíos. Pero hay un grupo de anónimos que nos dice Lucas que comienza a predicar el evangelio también a los griegos. Y los griegos reciben la palabra de Dios en sus corazones. Y comienza un crecimiento y conversiones hermosas y hermosas. Mira el versículo 21 del capítulo 11. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El problema es que muchas veces nosotros queremos hacer planes y pensamos, vamos a predicar a los judíos. Y el Señor está mirando a todos los pueblos. Y la misma iglesia, los líderes están predicando a los judíos. Pero hay algunos anónimos que dicen, ¿por qué no predicamos a los otros? Y predicar a los griegos. Y mira el texto, dice que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y muchos creyeron y se convirtieron, hermanos. La visión de Dios va más allá de nuestra visión. La agenda de Dios, los planos de Dios son mayores que los nuestros. Y también la iglesia marcada no solamente por los grandes personajes. La iglesia es bendecida por los anónimos, por los desconocidos, por la hermana que está de rodillas intercediendo por la iglesia, que nosotros no sabemos. Por aquellos que han evangelizado anónimamente y han servido al Señor de manera muy sencilla, pero el impacto de sus vidas ha sido una maravilla para que Dios cumpla sus propósitos. Esta iglesia está tan hermosa, tan bendecida, que la iglesia de Jerusalén escucha lo que está pasando en Antioquía y envía uno y comisiona uno de los más nobles cristianos de su tiempo, Bernabé. Esta figura de Bernabé para mí es maravillosa. Yo siempre he orado, Señor, da a esta iglesia Bernabés, personas generosas, amables, personas que caminan, personas que no son juiciosas, personas que manifiesta, que refleja la gracia de Dios. Y Bernabé es esta persona, un pastor de corazón dilatado. Y una muy buena elección enviar a Bernabé a la iglesia de los gentiles. Porque ustedes se acuerdan cuando Pablo se convirtió. Nadie le creyó, salvo Bernabé, que le extendió las manos y creyó en la obra de Dios en su vida. Entonces va Bernabé, y el texto dice que Bernabé llega, al ver la iglesia se impresiona. Porque dijo Lucas que Bernabé mira la iglesia y ve una iglesia llena de gracia. Y eso es tan impactante para Bernabé porque él dice, Dios está haciendo mucho más allá de aquello que nosotros pensamos. Y Bernabé se acuerda de Pablo. Pablo,
Hechos 9, la conversión de Pablo. Hermanos, los estudiosos estiman que de Hechos 9 a 13 estamos hablando de casi una década. Una década en que Pablo queda casi 3 años en el desierto de Arabia. Se convirtió uno de los hombres más preparados de la iglesia. Y creía que él sería el gran líder de la iglesia en Jerusalén. Y llega en Jerusalén y ve una iglesia liderada por pescadores, hombres sencillos. Y dice, bueno, yo soy el hombre más preparado, tengo que liderar esta iglesia. Y nadie le hace caso. Y le dicen, váyate de aquí. No te queremos aquí. Y el mismo Dios le dijo, hay tiempo para todo. Y se fue quizás frustrado y dice que cuando se fue la iglesia crecía y tenía paz. Entonces, una confusión en su cabeza. Dios lo llama, pero Dios va a trabajar tremendamente en su corazón. A mí me gusta jugar fútbol. Hay algunos aquí también. Hay otros que no tanto. Y hay unos que cuando niños iban a jugar fútbol y eran elegidos siempre al final. ¿Cierto? O para arquero, suplente. ¿Ya estuviste alguna vez de suplente? En un equipo de voleibol, de básquetbol, de fútbol. Lo que está pasando con Pablo es eso. El Señor lo pone en la banca de suplentes. El más preparado de la iglesia. Porque tú tienes que aprender muchas cosas, Pablo. Yo te voy a humillar. Yo te voy a transformar. Hay algunas obras que Dios hace en nuestros corazones y vidas de las cuales no entendemos. Son durísimas en el momento que las estamos viviendo. Pero Dios lo que está haciendo es moldeándonos. Llegó el momento. Llegó el momento. Fíjate que siempre cuando está Bernabé, el noble Bernabé, dice Bernabé y Saulo. Bernabé y Pablo. Y llega un momento que Pablo entra en escena y pasa a ser el principal predicador de la iglesia. Entonces hay ciertas cosas que el Señor está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas que tienen un propósito mayor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida hoy? ¿Para qué Dios te está preparando? ¿Para qué Dios te dio lo que te dio? Mira el versículo 26 del capítulo 11. Yo quiero invitarles a leer desde el versículo 23. Cuando llega Bernabé, dice cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un año, Bernabé y Pablo enseñando la palabra a una iglesia que fue moldeada por la palabra, a una iglesia que fue transformada y confrontada por la palabra, una iglesia que tenía buenos maestros y profetas, como dice mismo el Espíritu Santo aquí en versículo 1 de Hechos capítulo 13. Y ahí queda Pablo y Bernabé un año estudiando, discipulando, enseñando, sin flojera, hermanos, gastando tiempo, invirtiendo tiempo en el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para nuestra existencia.
Necesitamos conocer a Dios por medio de su palabra. Necesitamos ser estos que manejan bien la palabra de la verdad, toda la transformación, todo el plan de Dios es revelado por medio de su palabra. Esta iglesia de Antioquía, registrada en Hechos capítulo 13, es una iglesia estructurada y completa. Tiene maestros, tiene profetas, tiene líderes, tiene diáconos, tiene todo. Es una iglesia completamente estructurada, completa. Todos los ministerios. Era una iglesia espiritual. Dice que ellos estaban orando, ayunando, sirviendo, adorando. Es una iglesia que tiene recursos humanos, hombres diversos, como vamos a ver un ratito más. Es una iglesia que tiene recursos espirituales. Es una iglesia de oración. Es una iglesia que ayuna y es una iglesia que el Espíritu Santo actúa en ella. Todo eso está presente en esta iglesia. Una iglesia bonita, una iglesia estructurada, con todos los ministerios, que no tiene el Espíritu Santo, está solamente ornamentando el cadáver. Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Personas que no están buscando tener una vida llena del Espíritu Santo, se están petrificando. El Espíritu Santo es que da vida y vigor a la iglesia. El Espíritu Santo es que transforma y que nos santifica. El Espíritu Santo es que va limpiando el viejo hombre en nosotros y que nos va moldeando a la nueva imagen, la imagen de Cristo. El fruto del Espíritu Santo es lo que nosotros deberíamos anhelar. Una vida llena de gozo, de paz, de paciencia, de constancia. Todo lo que dice Pablo cuando escribió a los Gálatas capítulo 5 desde el versículo 22. Una vida llena del Espíritu Santo. Es una iglesia diversa, multicultural, pueblos, razas, culturas. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el soberano de la obra misionera. Él aparta y actúa personas. Es una iglesia involucrada con la obra misionera. La iglesia de Antioquía fue un centro misionero de la época. Ellos van a enviar misioneros. El primer viaje misionero de Pablo parte de Hechos capítulo 13. El primer sermón público de Pablo está aquí más adelante. Esta iglesia está enviando. Es una iglesia también generosa. Ella es bendecida por la iglesia de Jerusalén. Envían a Bernabé. Después un profeta Ágabo profetiza una grande hambre. Y esta iglesia de Antioquía envía suplementos para proveer la iglesia de Jerusalén. Es una iglesia generosa. Es una iglesia capacitada por el Espíritu Santo. Es una iglesia orientada para la obra misionera. Es una iglesia sometida a la voluntad de Dios. Pero yo quiero que tú veas conmigo aquí desde el versículo 1 que dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es una iglesia capacitada por el Espíritu Santo. Hay profetas y maestros. Yo creo que aquí no se trata de... Son dos oficios distintos que podría ser que alguna persona tenga el don de profecía y de ser maestro, pero yo creo aquí que Lucas está separando las dos cosas. Los profetas, en el Nuevo Testamento, esta palabra es utilizada para aquellos que predican el Evangelio, que proclaman la palabra, la verdad. Y los maestros son aquellos que enseñan la palabra. Son aquellos que utilizan la palabra para confrontar, para enseñar, para aplicar con discernimiento, con conocimiento la palabra de Dios. Ambos ministerios son muy importantes. El ministerio que proclama la palabra y el ministerio que toma esta palabra y la enseña y la aplica en la vida de la iglesia. Es posible que Bernabé y Pablo sean profetas y maestros.
Es posible. Pero lo que está diciendo Lucas es que en esta iglesia hay profetas y maestros. O sea, que la palabra de Dios es prioridad en esta iglesia. Y Dios proveyó la iglesia de personas con dones distintos para manifestar la multiforme gracia de Dios, como dicen las Escrituras. Y es muy interesante, porque en esta iglesia, mira, en esta iglesia los profetas y maestros son Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Un judío. Además, Simón, el que se llamaba Níger, de donde viene Nigeria, es un africano de piel negra. O sea, el equipo pastoral de la iglesia de Antioquía tiene un judío, tiene un africano, tiene un otro que su nombre es Lucio de Cirene, región del norte de África, Marruecos, Argelia, por ahí. Tiene también Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el posiblemente hermano de creación. La función de Manaén era crecer junto con el rey. Y cuando el rey se portaba mal, la culpa caía siempre con el hermano de creación. Entonces creció ya con traumas. Pero alguien que está también en lugares estratégicos de la sociedad. Mira la diversidad de esta iglesia. ¿Ustedes creen en un pastor negro dirigiendo la alabanza de la iglesia de Jerusalén? Difícilmente. Muy difícil. Pero en Antioquía era una realidad. Porque el Señor quiere alcanzar a todos los pueblos. Todos los pueblos están en la agenda de Dios. Están en la compasión de Dios. En el corazón del Señor. Es una iglesia que no tiene prejuicio. Es una iglesia abierta a Dios y a las personas. Y a las personas. Un tremendo equipo pastoral que está aquí para servir al Señor. Y esta iglesia está orando. Esta iglesia está ayunando. Esta iglesia quiere servir. Y de repente el Espíritu Santo actúa y dice, ok, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo. Yo cuando estaba pensando en este texto en la semana, estuve pensando, porque para mí hay algunas personas aquí en la iglesia que son muy importantes, todas las personas son importantes, pero hay algunos líderes que son muy importantes y han sido muy importantes en la edificación de esta iglesia y también en mi ministerio. ¿Y qué haría yo si el Señor dijera por el Espíritu Santo que apartara a todos estos y llevara a África, a Asia, para cumplir su voluntad? ¿Cómo yo me sentiría? Y dice el texto que ellos cuando oraron y habiendo, versículo 3, habiendo entonces ayunado y orado y les impusieron las manos, los despidieron, los soltaron, dejaron ir. Esta es lo que dice el texto. Cuando nosotros tenemos certeza que la iglesia es orientada y dirigida por el Espíritu Santo, nosotros no necesitamos temer. El Señor cuida a su iglesia. El soberano que está edificando la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia tiene que ser obediente, sensible a la voz del Espíritu Santo. Y también tu lugar en el cuerpo. Dios te dio dones. Hay una diversidad de dones para servir la iglesia. Yo, tú, nosotros somos siervos de Dios. Dice el texto, versículo 2, ministrando estos al Señor. La palabra ministrando aquí es la misma palabra de liturgia, de servicio. Estas personas están adorando a Dios. Están en oración. Es una iglesia de oración.
É uma igreja que está ayunando. O que significa isso? É uma igreja que tem hambre de Deus. É uma igreja hambrienta de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que tem hambre de Deus. Pessoas que não oram é porque não necessitam a Deus. Porque se sentem autossuficientes. A oração é quando nós declaramos nossa pequenez. Não puedo, Senhor. Não sou capaz. Senhor, há coisas que solamente Tu las puedes hacer. E te necessito. Escucha minha oração, Senhor. Esta é uma igreja de oração. Toda igreja llena do Espírito Santo é uma igreja de oração. Tomamos uma decisão, eu e Juan, licenciado Juan, que todos os martes, a las 6 da manhã, nós estaremos aqui orando. Se os hermanos querem passar a orar antes de ir a trabalhar, serão bem-vindos. Porque nós entendemos que podemos ter toda estratégia, podemos ter clarito para onde queremos ir, mas se o Espírito Santo não está conosco, todo é vano. Queremos buscar a Deus, queremos que Deus nos dê a direção. Quando a igreja ora, ela escuta a voz de Deus e Deus atua em ela. Como foi aqui? Orando, ayunando, sensível à voz de Deus, de repente dijo o Espírito Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Y mira qué hermoso. La iglesia está enviando como si fuera el propio Espíritu Santo. Cuando la iglesia impone las manos, está delegando la autoridad del Señor. La iglesia está enviando. Y aquí tiene que ver con recursos financieros, con mantenimiento. Hermanos, esta iglesia tiene que enviar misioneros por todo este país. Esta iglesia tiene que enviar misioneros afuera del país. Y esta iglesia tiene que orar: Señor, nosotros queremos ser una iglesia misionera. Señor, nosotros queremos estar involucrados con tu obra. E se o Senhor está falando a esta igreja tem que ser sensível, porque nós não podemos enviar tampouco a nadie que não tenhamos a autorização do Espírito Santo. E tampouco não podemos enviar a nadie que não tenha o reconhecimento de toda a igreja. A igreja confirma a vocação e o Espírito Santo capacita. E a igreja trabalha no poder do nome do Senhor. Por lo tanto, hermanos, estamos delante de uma igreja que está centrada na palavra. Havia profetas e maestros que ensinavam, o mesmo Pablo e Bernabé, ano ensinando. Uma igreja que ora, uma igreja que depende de Deus, uma igreja llena do Espírito Santo, uma igreja que alaba, que adora, ministrando estos ao Senhor e ayunando, uma igreja que tem hambre de Deus. O resultado de uma igreja assim, hermanos, uma igreja de las mais importantes da história. Uma igreja que enviou os missioneros, o primeiro viaje missioneiro de Pablo e Bernabé. Uma igreja que foi a regiões lejanas e que proclamou o evangelho, plantando igrejas em vários lugares. É a igreja de Antioquia. A importância desta igreja. ¿Por quê? Porque era uma igreja obediente. Porque era uma igreja que tinha também visão missioneira. Antioquia adquiriu proeminência quando a igreja enviou missionários ao mundo gentílico, inicialmente a Chipre, a Ásia Menor e mais tarde em Macedônia e Grécia, enviados por a igreja de Antioquia. Hermanos, quero concluir. Te quero invitar a pensar em algumas coisas. Não há indícios para crer que Saulo, ou Pablo e Bernabé eram voluntários para o trabalho missioneiro. Eles foram enviados por el Espírito Santo por meio da igreja local. A igreja os mantinha. Por isso nós temos que manter também nossos missioneiros. Os enviados, especificamente, a tempo completo. É isso que estou falando. Porque todos nós aqui somos missioneiros.
Somos enviados a donde estamos para servir al Señor. Después, necesitamos entender que corresponde a la iglesia local y en especial a sus líderes ser sensibles al Espíritu Santo, a fin de descubrir a quién el Señor está entregando dones y llamando al ministerio. Llamado misionero no es un acto voluntario solamente, es una obediencia a la visión del Señor. Así que necesitamos evitar el pecado de la omisión al dejar de enviar al campo a aquellos hermanos con clara convicción que fueron llamados por Dios. Así como la precipitación de hacerlo con otros que poseen los dones para ello, pero sin confirmación del Espíritu y de la iglesia. Hay un equilibrio acá. Una iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu capacita y la iglesia envía. Es muy importante seguir este conducto. Y este equilibrio es oír al Espíritu, obedecerlo y hacer de la iglesia local un punto de partida para los confines de la tierra. Yo soy de una iglesia, de una ciudad muy pequeña, en una provincia de Brasil. Una ciudad no con mucha importancia, pero una iglesia que por alguna razón el Señor levantó y ha levantado por muchos años a muchos hermanos que han dejado su país, Brasil, y están en varios lugares del mundo. Misioneros, pastores, más de 15 en mi memoria. Una iglesia pequeña, en una ciudad pequeña, pero sirviendo a un Dios grande, que tiene propósitos maravillosos. Aquí, tú y yo, todos nosotros estamos involucrados en eso. ¿Por qué? Porque o vamos nosotros, o enviamos nosotros, o estamos orando todos nosotros, o estamos contribuyendo todos nosotros financieramente. O sea, toda la iglesia está involucrada en este plan de expansión del reino de Dios. Y una de las marcas y de deseo que tenemos como iglesia local en este nuevo proyecto de formar una iglesia presbiteriana reformada, una denominación reformada en Chile, tiene que ver con plantar por lo menos al principio 30 iglesias, con apoyo de por lo menos 3 naciones: Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil, apoyando a Chile, apoyando a esta iglesia, a estos hermanos. ¿Por qué? Porque estas personas están viniendo para acá. Porque somos capaces, porque somos hermosos, no. Porque Dios ha puesto eso en sus corazones. Porque Dios está mucho más interesado en el avance del reino que tú y yo. ¿Y sabe qué va a pasar si tú y yo no nos disponemos a trabajar y a servir? Las piedras van a clamar. Porque Dios no va a dejar de cumplir su plan. Y Dios tiene un plan para esta nación, para este país. Entonces es ideal que tú y yo seamos sensibles y digamos a Dios: Dios, dame el privilegio de participar del plan que tú tienes para este país. Yo quiero te servir, Señor. Y queremos que esta iglesia sea un instrumento en tus manos. Porque de no ser así, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Yo termino contando a ustedes una experiencia que para mí fue dura. Cuando yo llegué a una determinada iglesia que fui pastorear y tuve una primera reunión, primer día, con los presbíteros. Y yo les pregunté: hermanos, ¿cuáles son los sueños que ustedes tienen para la iglesia? Y escuché a un presbítero diciendo: no, estamos muy bien, estamos felices, no queremos que la iglesia crezca, porque mientras más personas, más problemas, y bla, 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 y el otro viene y habla, y yo estoy escuchando a estos presbíteros, y terminan los 5 de hablar, y yo digo: hermanos, tenemos un problema, y un problema grave. ¿Cuál, pastor?
ustedes van a tener que buscar otro pastor. Porque yo no sirvo para trabajar con personas que no están soñando con el reino de Dios, que no están soñando los sueños de Dios. No hay aquí un deseo de crecer por un crecimiento en sí mismo. Hay un deseo de ser obediente a la visión de Dios. Y déjame ser más claro. Nosotros tenemos una misión, una visión, hemos elaborado y trabajado y está bien, la iglesia tiene que tener. Pero eso no es más importante que la misma visión que tiene el propio Dios. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para la iglesia? Clarísima en su palabra. Esa debe ser nuestra misión y nuestra visión. Proclamar el evangelio a toda criatura, a los confines de la tierra. Y tú y yo somos llamados para eso. Somos llamados para eso. El Señor te llamó con este propósito, hermano. ¿A dónde Dios te quiere llevar? No sé. Pero tú puedes ir de varias maneras. La obra misionera es hecha con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que contribuyen. Todo segundo domingo nosotros tenemos una ofrenda misionera acá, especial. Yo te quiero invitar a separar todos los meses una ofrenda especial para bendecir a los misioneros que esta iglesia está apoyando. Y que sea un compromiso tuyo con el Señor para la gloria de Dios. Y lo que Dios tiene para esta iglesia y para ti, y para mí, para nosotros, hermanos, es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. El Señor está trabajando en tu corazón. El Señor quiere usar tu vida. Vamos a orar. Tiempo de oración. Esta oración es una oración personal, silenciosa tuya, en que la invitación es que tú digas: Señor, ¿qué quieres hacer de mi vida? ¿Cómo puedo servirte a ti, Señor? ¿Cómo puedo ser más útil a tus propósitos, Señor? ¿De dónde me quieres, Señor?